¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, primera edición de esta semana, día lunes 3 de mayo, y estamos listos para acompañarlos ya con las informaciones más importantes del día. Gracias por acompañarnos. Segundos nos separan de las 8 y vamos a comenzar de inmediato con el resumen de noticias para una semana que va a estar bien intensa en el Congreso en particular, pero hoy lunes será un día bien noticioso por varias razones, partiendo por lo que ustedes están viendo en pantalla, imágenes del tercer retiro del 10%, imágenes de archivo, por supuesto, de los retiros anteriores, pero ya hasta ahora, en la mañana, había mucho movimiento en las AFP para dar inicio al tercer retiro de los fondos previsionales que, recordemos, fue promulgado la semana anterior. Desde hoy en adelante, entonces, comienza este proceso para recibir las solicitudes. Luego, por supuesto, las AFP tendrán un plazo de hasta 15 días hábiles para hacer efectivo estos pagos. En el caso de las rentas vitalicias es distinto, son 30 días hábiles porque es un proceso diferente, porque las compañías de seguro tienen que hacer liquidaciones de instrumentos de inversión también distintos. Ya estaremos revisando detalles de cómo las autoridades y la Asociación de AFP ven el proceso que comienza en el día de hoy. También estaremos hablando de otro tema, tiene que ver con el salario mínimo y la negociación que comenzará a partir de hoy, luego de que el gobierno ya presentara su propia propuesta de salario mínimo de reajuste para este año 2021 en el contexto económico en el que estamos, en el contexto sanitario también. Es bien relevante la discusión que parte con esta propuesta del Ejecutivo. 3,2% es lo que está proponiendo el gobierno después de los acercamientos y negociaciones que tuvo no solo con la CUT, sino también con gremios que reúnen a las pequeñas y medianas empresas. Eso aparece como una novedad en la negociación de este año. En la CUT reclaman que la titularidad de esa negociación radica solamente en la Central Unitaria de Trabajadores, pero el gobierno ha querido dar una señal también respecto a quiénes son los principales impactados de un reajuste al alza del salario mínimo. 3,2% es lo que propone el gobierno, 337.000 pesos sería el nuevo salario mínimo con este número. Ya compararemos también respecto a lo que esperaba la Central Unitaria de Trabajadores en esta materia. Estaremos revisando también detalles de lo que ocurre en torno a la confianza empresarial, que cae fuertemente en el mes de abril. Según los datos que ha planteado este indicador, hay una baja importante que se atribuye principalmente a la situación sanitaria que está viviendo nuestro país. Llegó en esta caída del mes de abril, se mantiene en la zona optimista, pero de todas maneras hay una baja hasta el 51,42% en este indicador mensual. Si bien está por sobre la frontera de los 50 puntos que marca el terreno negativo, de todas maneras hay perspectivas que han empeorado debido principalmente a las restricciones sanitarias, como ya decíamos, pero también asuntos y ruidos políticos asociados principalmente al retiro del 10%. Ya estaremos revisando otros detalles en instantes. Y también les contaremos información en relación a el IMASEC que conoceremos hoy día. Ya les contábamos, va a ser un lunes bien noticioso. El Banco Central va a entregar hoy día la proyección de el dato de crecimiento correspondiente al mes de marzo. Si bien la última encuesta de expectativas económicas del Banco Central planteaba un IMASEC en torno a 1,9%, esa era la que proyectaba el mercado. Los últimos datos conocidos el viernes desde el INE, los datos sectoriales, han elevado las proyecciones y algunos hablan de un crecimiento que podría estar en torno incluso al 5% para el tercer mes del año. Claro, influye mucho la baja base de comparación. Marzo de 2020 marcó el inicio del declive económico en nuestro país y eso explica también en parte las mejores proyecciones que hay ahora respecto a este mes, al tercer mes de 2021. Y por último les contamos detalles también de lo que está ocurriendo en los mercados con una jornada que comenzó con caídas fuertes. En el caso de Asia, 0,83% de pérdida para el índice de Japón. En Hang Seng de Hong Kong cayó 1,28%. Sin embargo, luego los mercados europeos revirtieron esas cifras más pesimistas con ganancia de 0,37% en el DAX alemán y con una subida muy leve en el caso español. En Londres a esta hora las bolsas están cerradas y el cobre está subiendo nuevamente, está ganando 0,51%, llega a $4.49 la libra, el principal producto de exportación nacional. Recordemos que la semana pasada el IPSA en tanto cerró con una fuerte baja, 1,53% fue la caída del viernes. Veremos qué ocurre durante esta semana.
Bien, comenzamos revisando detalles entonces de las informaciones más importantes del día, partiendo con esta discusión que comenzará hoy con el reajuste del salario mínimo que ha propuesto el gobierno. 3,2%, esa es la oferta que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo con un proyecto de ley que va al Congreso para su discusión en esa instancia. Después de negociaciones que no llegaron a buen puerto con la CUT, la idea de la Central Unitaria de Trabajadores era que efectivamente hubiese una negociación con un número acordado de reajuste para subirlo desde el sueldo actual. Sin embargo, esa negociación finalmente no llegó a buen puerto y el gobierno presenta su propio proyecto. Estos son los números claves para entender la discusión que viene ahora. El salario mínimo actual está en 326.500 pesos. Ese es el piso hoy día de lo que se puede pagar con la legislación actual. El gobierno, ¿qué es lo que propone? Llevarlo a 337.000 con este reajuste de 3,2%, que está levemente por sobre la inflación acumulada. 2,9% es la inflación en nuestro país en los últimos 12 meses. Es decir, es prácticamente un reajuste en términos reales bien plano, 0,3% apenas. Eso es lo que está planteando el Ejecutivo. ¿Y qué es lo que quería la CUT? Bueno, llegar a 500.000 pesos en el salario mínimo. Desde el Congreso ya ha habido algunas voces que plantean que la cifra del gobierno está muy por debajo de lo que se podría alcanzar. Tucapel Jiménez, el diputado presidente de la Comisión de Trabajo, ha dicho que esta cifra de la CUT es algo realista, que se podría avanzar en esa línea. Sin embargo, las cifras distan mucho de lo que se paga hoy día. Sería un impacto bien importante para las pequeñas y medianas empresas, considerando los niveles de desempleo. Además, hay cerca de 941.000 personas que están desempleadas en Chile al día de hoy. Aparece como una cifra bien difícil de alcanzar. Y en el contexto político en el que estamos, más difícil todavía. Ojo con la movida que ha hecho el gobierno también. Negoció con las pequeñas y medianas empresas, con los gremios representantes de este sector que tienen mucho que decir, sobre todo pensando que el salario mínimo se concentra principalmente en esos sectores productivos. Veremos qué es lo que ocurre a partir de hoy. Va a ser una semana, como les decíamos, bien intensa, de varias negociaciones. Veremos cuál es la reacción que hay en el Congreso ante esta propuesta de reajuste de 3,2% que ha ingresado el Ejecutivo. Bien, nos vamos a otro tema, 8,7 para abordar el proceso que comenzará en el día de hoy con este retiro del 10%, el tercer retiro, proceso que ya sabemos funciona en nuestro país de manera más o menos expedita. Lo comprobamos en el primer y segundo retiro, hay experiencia adquirida por parte de las AFP que en ese sentido tienen ahora un aprendizaje y por lo mismo las plataformas y los funcionamientos se han ido perfeccionando. Ya con este tercer retiro el proceso no debería representar mayores inconvenientes. Sí hay novedades, eso sí, en este proceso en particular porque se han incorporado a las rentas vitalicias y eso marca toda una diferencia. Consideremos que el proceso es nuevo para las aseguradoras que están a cargo de las rentas vitalicias precisamente. Habrá un retiro del 10% también para este sector y para los pensionados bajo esta modalidad, pero con plazos distintos de hasta 30 días para el pago de este mecanismo en particular. Escuchemos a alguno de los protagonistas. El subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, se refería ayer a este proceso en el Palacio de la Moneda y hoy día también escuchamos a la vocera de la Asociación de AFP, Isabel Retamal, refiriéndose también a cómo se han preparado para enfrentar el proceso que comienza hoy. La CMF, respecto de las compañías de seguro para los pensionados de renta vitalicia, ya dio las instrucciones, por lo que esperamos que, al igual que las administradoras de fondo de pensión, estén ya desde el día lunes a las 9 de la mañana todas las páginas, tanto de las administradoras de fondo de pensión como de las compañías de seguro, recibiendo las solicitudes respecto de aquellas personas que quieran hacer uso tanto del retiro como del anticipo del 10% de sus ahorros previsionales. Y esto ya esté funcionando y luego se rija por los plazos legales para la entrega de los recursos de cada uno. La persona tiene que entrar con su carnet de identidad y con su número de serie o documento. Junto con eso tienen que ingresar una cuenta bancaria individual, no bipersonal. Esas cuentas van a ser rechazadas, que haya sido abierta en forma presencial y no virtual, ¿ya? En casos excepcionales que la persona tenga su carnet de identidad bloqueado, por ejemplo, podrá acceder al trámite con la clave simple de la administradora, que también la puede hacer vía telemática.
Bien, vamos a ir a otro tema, 8:09. Hoy día el Banco Central va a entregar otro dato relevante. Esta vez se trata del IMASEC, correspondiente al mes de marzo, y con ese dato ya empezaremos a ver algunos números de recuperación en la actividad económica bien relevantes, pensando en que marzo del año pasado marcó, como les contábamos antes, el inicio de la caída económica provocada por la pandemia. Por lo tanto, con esa baja base de comparación, para hoy y en los meses siguientes se espera una recuperación bien relevante, sobre todo de la mano además de índices sectoriales que publicó el INE la semana pasada, que mostraron una mejoría, que fueron mejores además de lo que esperaba el mercado. Por ejemplo, la expansión de manufacturas llegó 3,9% en comparación año a año, incidida principalmente por el sector de bebidas y alimentos, por ejemplo, con una sólida demanda interna, decían los analistas. Por su parte, la producción minera también tuvo un incremento anual 2,1% y se recuperó así de las caídas que se habían visto en el inicio del primer trimestre. Las ventas minoristas también subieron 24% debido nuevamente a la baja base de comparación, y eso, por ejemplo, ha sido destacado por algunos analistas. El Banco Santander en particular decía que más allá de todo esto, el nivel de actividad del sector se mantiene elevado, da cuenta de la capacidad de adaptación del comercio para operar en condiciones de movilidad reducida. Solo para tomar un ejemplo de análisis que han hecho en el mercado sobre estos datos. La encuesta de expectativas económicas, que fue recibida a comienzos de abril, mostraba una expectativa de crecimiento en torno al 1,6%, con un rango que iba desde el menos 1,5 al 4,7 en la parte alta de aquellos que participan de esta encuesta que elabora mes a mes el Banco Central. ¿Pero qué han dicho en el mercado? Revisemos algunos datos, porque lo que mostró el INE el viernes ajusta al alza las expectativas de crecimiento para el IMASEC de marzo. Miren, Copeoch, por ejemplo, proyecta un 3,4%, pero es más optimista Credicorp, que llega a un 5,4%, Itaú también corrigió al alza sus proyecciones hacia un 5%, Santander, por su parte, la elevó a un 5,5%. A las 8:30 se publica el dato del IMASEC por parte del Banco Central, el dato oficial, y con eso ya tendremos más información respecto a cómo está la marcha de la economía, pero no debería sorprender entonces este dato que sea mucho mejor que lo que hemos visto en el comienzo de este año, donde hubo registros negativos. De hecho, para el segundo trimestre del año se espera precisamente un crecimiento en torno al 10%. Recordemos que el peor momento de la economía chilena estuvo precisamente a mediados del año 2020 y fue ese punto entonces el que marca de alguna manera el crecimiento económico también de ahora y los buenos números que podamos ver a partir del mes de marzo en adelante. 8:12, nos vamos a ir a otro tema. Les contábamos que el precio del cobre a esta hora estaba subiendo cerca de medio punto porcentual, y es precisamente ese buen rendimiento que ha tenido el metal rojo lo que explicó las ganancias que obtuvo Codelco en el primer trimestre. Logró sus mayores excedentes desde el año 2011 y llegó a más de 1.600 millones de dólares en excedentes durante los primeros 3 meses del año. Una muy buena noticia sin duda para Codelco, pero también para las arcas fiscales, dado precisamente la necesidad de mayor financiamiento para los planes sociales y de apoyo económico de este año. Este dato de los 1.600 millones de dólares se explica en parte porque hubo un mejor precio, pero también porque se produjo más, es lo que han planteado desde Codelco. Juan Benavides, el presidente del directorio, dijo que logramos mantener bajos los costos directos y avanzamos en alcanzar mejor gestión en todos los ámbitos, apoyados por un buen precio del metal, explicaba Benavides, para de esa forma detallar estos 1.627 millones de dólares alcanzados en el primer trimestre. De hecho, el precio promedio ha ido al alza y eso ha ayudado sin duda, pero también se produjeron 25.000 toneladas más que en el primer trimestre del año anterior, lo que explica entonces parte de este dato de estos mejores excedentes. Y hubo una baja de 0,2% en los costos directos de producción, lo que también entonces permite explicar este buen resultado de la cuprífera estatal, que va a significar, por ende, mejores ingresos para el Estado. De hecho, recordemos, el gobierno también elevó su proyección del precio del cobre para este año a 3,99 dólares por libra para 2021.
Bien, 8:14, nos vamos a ir a una pausa y volvemos con detalles del informe del desempleo de la semana pasada y datos bien relevantes que hablan en particular sobre lo que está ocurriendo en el segmento de los más jóvenes, donde la recuperación de empleo ha sido bastante más lenta. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica, 8:18, para profundizar en el informe del desempleo o del empleo que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas el viernes pasado. El desempleo llegó a un 10,4% en el primer trimestre del año, lo que significa que hay 941.000 personas en Chile que están buscando trabajo. Se ha recuperado, por cierto, el mercado laboral desde el peor momento a mediados del año pasado, pero todavía hay datos que preocupan. Por ejemplo, en el número de personas inactivas, es decir, que no tienen empleo, pero tampoco lo están buscando, están fuera del mercado laboral. Es uno de los temas que preocupa y lo revisamos a continuación en la siguiente nota de Belén Vázquez. El mercado laboral partió con buenas expectativas este 2021. Los empleos comenzaron a recuperarse poco a poco, pero la segunda ola de COVID detuvo este proceso. El INE dio a conocer la tasa de desocupación del trimestre móvil enero-marzo, que llegó a un 10,4%. Un alza de 2,2 puntos porcentuales más que el mismo periodo del año anterior. Básicamente se explica por los sectores del comercio, el sector de alojamiento y servicios de comidas y también los hogares como empleadores. Si comparamos con lo que ocurría hace un año cuando recién comenzaba la pandemia en nuestro país, se han perdido cerca de 794.000 empleos. Esto significa que los ocupados disminuyeron un 8,9% y actualmente hay 941.000 personas sin trabajo. En una situación como la que estamos viviendo de pandemia, el grueso de la gente que pierde su empleo no pasa al desempleo, pasa a la inactividad. Y por lo tanto la tasa de desempleo, la verdad es que es un indicador que en este momento está muy distorsionado. Por eso hay que poner el foco en aquellos que han salido del mercado laboral. La tasa de inactividad en 12 meses aumentó 15,6%. Este grupo contempla a aquella fuerza laboral que momentáneamente no está buscando trabajo a pesar de que se encuentran en condiciones de trabajar. En la estadística, como no buscaban empleo, se les clasificaba como inactivo. Ahora no buscaban empleo no porque no les interesara trabajar, sino que justamente por las cuarentenas, ¿cierto? Son diversas las razones que explican el aumento de este indicador, aunque está relacionado directamente con las condiciones sanitarias. Estas impiden a las personas salir en búsqueda de una plaza, debiendo quedarse en sus casas. Asimismo, hay quienes se ven impedidos de trabajar debido a que la pandemia los obligó a quedarse al cuidado de niños o adultos mayores. Y esas condiciones generan que la gente salga del mercado laboral, pero no es porque salgan permanentemente, sino que en el momento en que las condiciones se den, van a volver al mercado laboral y van a empezar a buscar un empleo. Aun cuando una persona se mantenga por un periodo prolongado fuera del circuito laboral, hay algunos consejos que podrían facilitar la reinserción. La combinación entre los conocimientos técnicos asociados a ese puesto que voy a desarrollar, el dominio de ellos, y por otra parte, la combinación con mis habilidades blandas o mis habilidades socioemocionales. En todo caso, este reporte no alcanzó a medir el impacto de la cuarentena decretada a fines de marzo. Ese efecto recién se podrá apreciar en el informe correspondiente al mes de abril, lo que ya augura un nuevo deterioro del mercado laboral. Bueno, ahí veíamos, más allá de la tasa de desocupación en particular, desde 10,4%, hay un segmento importante de gente que ha salido del mercado laboral. Hablábamos de los inactivos, personas que se han desalentado en particular y que no están buscando empleo porque sencillamente no ven los estímulos o las condiciones necesarias para hacerlo. Pero hay un segmento en particular que debería llamar más la atención. Hablamos de los jóvenes, aquellos entre 20 a 29 años. Tenemos esta gráfica que hemos preparado para analizar precisamente las tasas de desocupación en este segmento de 20 a 29 años a nivel nacional. Y fíjense ustedes los niveles que alcanza en algunas zonas del país. Las tres que están en amarillo son las que tienen la tasa de desocupación de jóvenes más alta. En el caso de la región metropolitana llega a un 18,5%. Si lo comparamos con la tasa de desocupación general de la región metropolitana, que es de un 12,1%, estamos hablando de un salto de 6 puntos porcentuales. En Ñuble llega a 18,3%, mientras que la tasa general está en 9,3%, es decir, el doble. Pero fíjense en Los Ríos, 1 de cada 5 jóvenes entre 20 a 29 años
está desocupado en la región de Los Ríos y es la que registra el mayor nivel de desempleo para este segmento de la población en particular. Fíjense que en la región de Los Ríos, según los datos del INE, la desocupación llega a un 10,8%, es decir, la tasa en este segmento entre los 20 a 29 años es el doble que el de la población general. Y hay ahí un foco de atención importante, puesto que en este segmento hay personas que efectivamente están recién comenzando en su vida laboral y están en una situación muy compleja con un mercado que parece bien estancado. Los Ríos en particular ha sido una región que ha sufrido fuerte con las cuarentenas y los cierres y restricciones asociados precisamente a la crisis sanitaria. Ahora, si vemos el otro lado, el más positivo son las regiones de los Lagos y la región de Magallanes las que tienen mejores indicadores en este sentido. Tal como ocurre con la desocupación a nivel general, en la zona sur del país hay mejores indicadores para este grupo de la población, 20 a 29 años en particular. Datos bien relevantes que nos permiten hacer zoom sobre algunos de los grupos de la población más afectados y donde este segmento destaca y preocupa también por lo que significa desde el punto de vista del desarrollo profesional de retrasar el ingreso al mercado laboral para muchos jóvenes que recién están comenzando con su vida profesional. Bueno, precisamente en relación al mercado laboral, la dinámica que está tomando y la recuperación de empleos es que hubo novedades este fin de semana porque el gobierno anunció un nuevo beneficio de subsidio al empleo para quienes hayan comenzado con un empleo dependiente a partir del 1 de abril. Es parte del paquete de medidas que anunció el Ejecutivo hace algunos días para la reactivación también de la economía y del mercado laboral en particular. El beneficio se va a entregar por 6 meses a quienes hayan comenzado un trabajo dependiente desde el 1 de abril y que tengan un sueldo menor a 980.000 pesos. ¿Y en qué consiste el beneficio? Bueno, son 50.000 pesos mensuales para hombres, un subsidio que aumenta a 70.000 pesos para las mujeres, para los jóvenes entre 18 y 24 años, el grupo del que ya hablábamos recién, y donde las personas en situación de discapacidad quienes reciban pensión de invalidez. Montos que van a variar dependiendo de si la jornada es completa o parcial. Un subsidio que busca reforzar la creación de puestos de trabajo, por supuesto, y también formalizar las relaciones laborales, pasar a la formalidad, que es un tema bien relevante también en Chile, donde los niveles de informalidad siguen siendo altos. Escuchemos precisamente a las autoridades refiriéndose al nuevo subsidio al empleo. Abrimos y está ya disponible en la página web un nuevo subsidio que hemos llamado el subsidio del nuevo empleo, con el que buscamos impulsar la formalización del trabajo, la formalización de las relaciones laborales y por esa vía a garantizar su acceso a la seguridad social como la salud y el seguro de cesantía. A todos los trabajadores que tengan nuevos contratos de trabajo a partir del 1 de abril pasado van a poder recibir un beneficio directo a sus bolsillos de 50.000 pesos mensuales en el caso de los hombres mayores de 24 años y de 70.000 pesos mensuales en el caso de las mujeres, de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad, de las personas con discapacidad y de los asignatarios de invalidez. Este beneficio es por 6 meses, esperamos un público objetivo de alrededor de 500.000 beneficiarios y por tanto es un muy buen incentivo para seguir fortaleciendo el empleo que se ha perdido en nuestro país. Bien, tenemos ya información del IMASEC, lo habíamos adelantado, el Banco Central publicaba este dato durante la mañana y lo hizo con un poquitito de anticipación. El IMASEC del mes de marzo, en comparación al mismo mes, pero de 2020, creció 6,4%. Muy buena noticia de la reactivación económica en nuestro país, de la mano con este IMASEC que llega al 6,4%. Lo que dice el informe del Banco Central es que la serie desestacionalizada, es decir, lo que mide mes a mes, disminuyó 1,6% respecto al mes precedente. El mes además registró un día hábil más que en marzo de 2020, datos que explican este número. 6,4% entonces, donde todos los componentes del IMASEC crecieron, destacando las contribuciones de las actividades de servicio y del comercio. Este resultado se explica en parte, dice el Banco Central, por la menor base de comparación de marzo del año anterior, periodo que marca el inicio de la emergencia sanitaria, explica el Banco Central. Ya les contábamos que el mercado esperaba, aquellos más optimistas por lo menos, un IMASEC en torno al 5,4%. Así que esta cifra está muy por sobre lo que esperaba el mercado. Ni qué decir de la encuesta de expectativas económicas,
que tenía una expectativa de crecimiento en torno a 1,6%. A ver, veamos un análisis del IMASEC por actividad. El aumento de la producción de bienes fue de 2,3%. La industria manufacturera, muy buen dato, creció 7,7%, en menor medida por el alza de la minería, que creció 1,7%. Pero lo interesante es que no se explica solo por la minería, sino que hay otros sectores que están bien dinámicos, de acuerdo a lo que dice el Banco Central. El comercio, la actividad comercial creció 20% en el mes de marzo, impulsado por las ventas mayoristas y minoristas. El comercio automotor también contribuyó al resultado anterior, dice el Banco Central. Y en el área de servicios crecieron 5,1%, resultado explicado principalmente, dice el banco, por el desempeño de los servicios personales, en particular los de salud. Son parte de los datos que está entregando entonces el Banco Central para este 6,4%. Muy buen resultado entonces para el Banco Central, o para el IMASEC más bien, del mes de marzo. De todas maneras hay optimismo en este indicador después de un IMASEC, el de febrero, que cayó 2,2%. Son buenas noticias sin duda para un año donde se espera precisamente una reactivación económica fuerte en nuestro país. Bien, 8,29, ya nos vamos, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por habernos acompañado. Las reacciones, por supuesto, y el análisis los tendremos durante la mañana. Ya viene Conexión Global con Mario Regada.